ya vamos bien en cuanto al avance. Donde ya les voy a subir es unas tareas que lo vamos a ir regularizando bien, de tal manera que ustedes vayan también generando sus evidencias de tareas. Y ya en la primera oportunidad también ya les voy a avisar para que programemos ya la primera evaluación. Es decir, estaremos trabajando sin duda lo que es la unidad 1, que fueron vectores, tipos de vectores y todo lo que hicimos. Y sería, yo creo que hasta equilibrio de la partícula, que es lo que estamos viendo. Hasta ahí incluiríamos la primera evaluación. Entonces, revisen bien todo el material. Y si hubiera por ahí alguna duda, también vamos a programar sesiones de algunas dudas de asesoría académica. Primero nos vamos reorganizando nuevamente, vean todo el material, la secuencia, pónganlo en orden de fechas para que así le encuentren el orden. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el día de hoy voy a empezar a compartir el material que tengo preparado. Y entonces ahorita va a aparecer. Aquí está. Bien. Creo que ya me están viendo la pantalla, lo más ampliado que puse para que así también ustedes vean los números. Bueno, aquí tengo preparados este ejercicio que es, bueno, considero uno de los muy importantes, que a veces aparenta no tener la suficiente información para resolverlos. Bien, por ejemplo, aquí se observa pues un dibujo, aquí ahorita les doy el dato, está un poquito borrosito, pero aquí está el origen, el centro más bien, y aquí hay una medida que son 200 milímetros. Bueno, para en la figura original. Dice el ejercicio, una placa circular que pesa 6 kilogramos, 6 kilogramos tiene un radio de 200 milímetros y está sostenida por 3 cables de igual longitud L, sabiendo que si alfa es 30 grados, determinar el valor más pequeño posible de longitud L, si la tensión no debe exceder de 35 newtons en ninguno de los alambres. Bueno, entonces aquí tenemos una placa cuya masa es de 6 kilogramos y está sostenida por 1, 2 y 3 cables que dice que son de igual longitud, cuya longitud se le está denotando como L. Aquí hay alfa y alfa, está repartido aquí, estos dos, el punto A con el punto C, hay simetría. ¿Por qué? Porque aquí hay ángulo alfa y aquí hay un ángulo alfa. Mientras que aquí hay un eje, aquí en esta dirección, el punto D, está la línea de esta diagonal. Y bueno, entonces está repartido, digamos, de una manera no totalmente simétrica. En esta dirección, sí, divide el eje. En que está sobre la línea que pasa por D, pero si vemos en este eje, no, porque aquí hay 2 cables y de este lado hay uno. Sin embargo, la placa está en equilibrio y los 3 cables miden lo mismo. Bueno, entonces aquí pues la estrategia más que todo que saber mucha matemática es saberlo plantear. En primer lugar nos dijeron que 6 kilogramos de masa tiene ese disco. Necesito el peso. 6 por 9,81 me genera el peso. Quiere decir que 58,86 newton es lo que pesa este disco. Y el dato que aquí nos dieron es el radio, 200 milímetros. Bueno, aunque aquí no lo veamos con claridad, pero aquí está el dato. Luego hay un ángulo vertical, en este caso podemos agarrar una parte de aquí de la placa. Por ejemplo, hay un ángulo formado por los lados A, O y D. Entonces aquí está A. Si bajo aquí una línea vertical, aquí estaría O. Y luego para acá me voy. Y ahí está D. Es lo que tengo aquí en este triángulo.
A, O, aquí está D. Ahora, ¿por qué le estoy poniendo aquí D y C también? Porque este triángulo sí tiene la misma medida. Si hago aquí la vertical, aquí llega la distancia, aquí es R, y llega al mismo punto. Entonces quiere decir que este triángulo, que lo puedo ver aquí de perfil, así como lo tenemos aquí, igual son este y también este que lo vemos en la parte posterior. Entonces cualquiera de los tres, por eso este punto se está igualando como que puede ser D, puede ser C y puede ser B. Y por eso en los tres casos estamos hablando del ángulo θ. Y como nos dijeron que miden igual longitud L los tres alambres. Entonces aquí está una representación ya formando un triángulo en este caso. Entonces, esa es la estrategia porque al principio pudiera pensarse que está, digamos, imposible plantear. Bueno, por acá, de acuerdo a esta figurita que ya tenemos aquí, pues observamos que el ángulo, el seno de θ, pues es esta relación, R entre L, ¿verdad? Bien. Y seguimos, pues, analizando. Bueno, les decía que hay en una parte sí hay simetría, es decir, entre B y C, como que hay ángulo de 30 grados, entonces respecto de este eje hay simetría. Por lo tanto, podemos predecir que como está repartido entre los tres, entonces este y este, al haber simetría, deberán tener la misma cantidad de fuerza de tensión, ¿verdad? Bien, antes de que avance, vean, por ejemplo, aquí pudiera suponerse que estamos trabajando al revés, porque miren el peso donde quedó, pero dan de cuenta que este lo giráramos 180 grados. ¿Dónde quedaría este vector? Totalmente apuntando hacia abajo. Bueno, pero así nos conviene para que podamos indicarlo con respecto a los tres alambres. Ahí está. Quiere decir que aquí el peso total que están soportando los tres alambres es este. Bien. Entonces era algo que quería antes de continuar que se observara eso. En realidad, este cable está alzando ¿a quién? A la placa. Este cable, ¿qué está haciendo? Alzando a la placa, levantando a la placa, sería su sentido al revés. Y entonces al hacer eso, tendríamos que girar al revés este vector, el peso. Pero bueno, nos conviene analizarlo así, es mucho más fácil. Pero es exactamente lo mismo en cuanto a la cantidad de esfuerzo. Bien, aquí como ya se dijo que la tensión de AB es igual a AC por la cuestión de simetría, ya con eso simplificamos, porque de lo contrario nos íbamos a quedar con muchas incógnitas. Bien, ahora sí, nos vamos. Suma de fuerzas en X. Para la condición de equilibrio lo debo igualar a cero. Correcto. Quiere decir entonces que voy a proyectar todo lo que esté respecto al eje X. Entonces, por ejemplo, este vector está apuntando aquí, la tensión de A hacia B está aquí, ¿verdad? Esto aquí, entre esta vertical y este de color azul, hay un ángulo θ. Es el que se está diciendo que está aquí, ¿sí? Igual aquí se sacó, porque se dijo pues que los tres triángulos son iguales. Entonces, respecto a la vertical, aquí hay un ángulo θ entre TAB y esta vertical. Es lo que tenemos señalado aquí. Igual aquí, tensión de AC, esta que tengo aquí, igual, aquí hay un ángulo θ entre la vertical y este vector que está de color verde. ¿Sí? Y el que tenemos dibujado aquí es este, el que está entre T a D. Pero se dijo desde el principio que son iguales los tres triángulos, geométricamente. Bueno, de tal manera que en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Proyectar fuerza, tensión de AB, ¿a dónde? Sobre esta línea.
¿Cómo lo puedo obtener? A través de tensión de AB seno de teta. Aquí arriba está el ángulo, entonces este sería cateto opuesto. Bien, y por eso usamos la función seno de teta. Profe, Sí, adelante, te escucho. disculpe la interrupción. Sí, no, 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 Este, adelante. dos compañeros me dicen que no pueden entrar. A Ujú. Francisco Morales Caballero y Marco Antonio, creo que es Gutiérrez. Creo que son dos, pero es uno. Bueno. Francisco, ¿qué es? ¿Gutiérrez el primero? Francisco Morales Caballero, Morales. ajá, Morales y Marco Caballero. Antonio Ajá. Gutiérrez, creo que es. Bueno, de todas maneras ya lo, Marco Antonio, con eso ya lo ubico. Muy bien, no hay problema. Ya luego va a estar en la sesión en la plataforma. Bueno, de todas maneras, ahorita no vamos a que les afecte la asistencia, a menos que ya pues nunca pudieran entrar. Allí sí también, por mí o por la mayoría de maestros, quizá la asistencia es muy importante, pero más es el sistema. Procuren entrar por la vía también de la plataforma, porque igual los alumnos también le están haciendo una especie de conteo de cuántas veces entran, cuándo, en fin, así como también los maestros. Entonces también cuiden ese aspecto para que no tengan ningún inconveniente. Espero que en ningún momento, pero más vale tomarlo en cuenta. Bueno, continuamos entonces, no hay cuidado, lo que gusten aquí lo tratamos con toda confianza. Bueno, regreso entonces. Entonces aquí, digamos que aquí tengo el ángulo, me voy a referenciar a este. Aquí está el ángulo teta, este que tengo aquí. Quiere decir que aquí tengo un ángulo aquí de 90 grados. Por lo tanto, este cateto sería cateto opuesto, ¿verdad? Entonces, para proyectar sobre la placa, uso la función seno de teta, ¿verdad? Aquí está más visible, que es exactamente esto. Y como decía, sucede lo mismo en este triángulo y en este triángulo. Bueno, y por eso lo estamos usando para TAB y AC. Y ahora que ya lo tengo proyectado sobre esta línea que está punteadita aquí, estos dos, ¿qué es lo que necesito hacer para que se vaya hacia el eje, en este caso, X? Este sería nuestro eje X. Que gire 30 grados. Bueno. Pero entonces aquí quiere decir que hay un ángulo de acá para acá, en este caso de 30 grados. Entonces allí sería cateto adyacente. Aquí está, ya lo tenemos proyectado aquí, y luego lo proyecto sobre este eje. ¿Cuánto va a girar? 30 grados, y ya es función coseno de teta. Es lo que tengo aquí. ¿Sí? Primero lo proyectamos al plano, después lo proyectamos al eje X. ¿Ya? Por eso aparecen los dos ángulos, las dos funciones, ¿sí? Para que lo entendamos bien. Eso sería en cuanto a este cable y este cable, el color azul y el color verdecito. ¿Quién nos hace falta? El de color, en este caso, anaranjado. Si decidimos que en esta dirección sean positivas, aquí vean la flecha, por eso estas dos tienen componente en este sentido y por eso tienen negativo. Ahora TAD, ¿qué tiene? En cuanto a signo, signo positivo. Bien, pero este ya está directamente. Aquí está el ángulo teta. Nada más lo estamos proyectando aquí. Y por eso ya no lo estamos afectando porque ya no debe girar. Automáticamente con esta operación está proyectado sobre el eje X. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre los otros dos. Perdón. Bien. De tal manera que aquí nuestra incógnita o cualquiera de las dos, por ejemplo, me interesa despejar TAD. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, sacamos pasamos, digamos, TAD, lo dejo aquí, se va a la derecha, ¿cómo pasa? Positivo. Dos veces TAB seno de teta por el coseno de 30 grados. ¿Entre quién lo voy a dividir? Entre seno de teta, y ya tengo despejado TAD.
Ahí tenemos una ecuación. Simplificamos porque coseno de 30 grados, este es un factor por 2, ¿sí? Y ya y luego tenemos aquí seno. Entre seno, ¿qué sucedió? Se volvió la unidad. Entonces, 2 veces coseno de 30 es el 1.73 y ya nos quedó tensión de AD en función de tensión AB. Bueno, eso ya nos ayuda y ya tenemos una segunda ecuación. Bien, ay, se movió esto. Bueno, ahorita regresamos. Ahí está, iba por acá. Ahora, hasta aquí pudimos llegar en dirección X. Nos vamos con la siguiente ecuación, ¿quién? En dirección Y. Lo igualamos a 0 porque debe estar en equilibrio. La placa no cae ni tampoco se está moviendo hacia arriba. Volvemos a hacer otra vez dirección en Y ahora, de manera, las componentes verticales. Como son iguales, ¿sí? Y aquí dijimos que lo que apunte hacia abajo sea positivo, entonces este vector está actuando con respecto a Y en sentido positivo, este con sentido positivo. Y volvemos a hacer la misma apreciación que teníamos aquí arriba, y ponemos otra vez 2 veces tensión de AB coseno de teta. ¿Sí? Aquí ya no lo estamos girando, sino lo proyectamos sobre la vertical, porque ahora sí el ángulo es este. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Girándolo el ángulo teta. Digamos, pasa a ser el cateto adyacente ahora, tanto para D, para C y para B. ¿Sí? El otro lo haría para acá y el otro lo haría para acá. Bueno, entonces explicado pues cómo está la gráfica y cómo lo estamos utilizando, llegamos pues a que 2 veces tensión de AB coseno de teta, más tensión de AD coseno de teta, ya lo tenemos todo proyectado sobre el eje vertical. Ahora tenemos otro vector, ¿cuál? Es del peso, 58.86. Como tiene sentido hacia arriba, entonces le correspondió signo negativo. Entonces allí ya tenemos planteada la ecuación en dirección en Y. Como ya conocemos tensión de AD, que es lo que tenemos hace un momento, lo que obtuvimos, esto aquí nada más hacemos la sustitución. ¿Y qué sucedió? Que ya todo está en función de una variable. Y aquí ya tengo una cantidad que ya es constante. Bueno, hacemos la suma de estos términos y finalmente tensión de A hacia B, o sea, sumar esta, ¿sí? Y hasta allí podemos dejar, esto me da, al sumar todos estos dos, serían 3 veces, el 58.86 lo dividimos entre esas cantidades, y nos da 15.77. ¿Quién sigue quedando? El coseno de teta, lo estamos pasando, como estamos despejando T a B, pasa dividiendo el coseno de teta. Bueno, no hemos podido todavía resolver el problema, pero vemos que sí estamos avanzando, estamos simplificando ya el problema. Esta sería una ecuación 3. Bueno, sustituyendo, por ejemplo, 3 en 2, ¿sí? Este valor que tengo aquí, entonces resulta que TAD, aquí, TAB, que ya lo tengo en función de nada más, lo puedo reemplazar aquí. ¿Y eso qué sucedió? Que ya simplificamos un poquito más. Bueno, al menos queda numérica todavía, pero bueno, ya hicimos ese reemplazo. Entonces aquí aún sigue apareciendo coseno de teta. Quiere decir que TAD sigue siendo dependiendo de coseno de teta. Bueno, hasta allí podemos llegar. ¿Por qué se despejó TAD? Porque no nos dijeron, o los 3 cables, no todos tienen la misma fuerza de tensión en este caso. TAB con TAC sí, por simetría. Pero este vector
no está soportando la misma cantidad que estos dos. ¿Por qué? Porque simplemente en sumatoria de fuerza en X, aquí hay dos que apuntan hacia la parte, digamos, negativa, y aquí nada más uno. Significa que tiene que estar sosteniendo una mayor cantidad de fuerza para equilibrar estos dos, ¿sí? Si nos fijamos en la dirección X. Eso nos está entonces permitiendo hacer la siguiente apreciación. Ya tenemos hasta aquí, pudimos simplificar. De tal manera que como TAD es la cuerda que soporta más esfuerzo, y si le asignamos la cantidad que soportan como máximo cualquiera de los tres cables. Eso me permite entonces darle ese valor, porque ya observamos o ya analizamos que TAD es el que debe tener mayor esfuerzo, por lo que acabo de explicar. Entonces, ya tengo TAD en función del coseno de teta. Pero a esa apreciación nos permite decirle, bueno, le demos pues 35, que es el más castigado, digamos, de los tres cables, tres alambres. Entonces, ¿aquí qué significa? Quitamos una incógnita. Y así entonces, el coseno de teta ya quedó solo, con un valor que ya es conocido. De tal manera que teta resultó de 38.7 grados. Vean cómo fuimos simplificando, apreciando la situación física, ¿sí? Y eso nos permitió darle solución. De lo contrario, nos hubiésemos quedado con un conjunto de ecuaciones que para condiciones distintas estaría resolviendo, pero no exactamente lo que queremos, lo que nos están pidiendo. Correcto. Entonces, ya una vez que ya tenemos cuál es el ángulo, es decir, tienen que tener un ángulo de 37.8 cada cable con respecto a la vertical. Bien, esto me va a permitir entonces encontrar este ángulo, la longitud. Y vimos aquí, o desde el principio en la ecuación, que seno de teta es igual a R entre L. De tal manera que seno de 38.7 y R que vale 0.2 metros. O sea, los 200 milímetros ya lo pasamos a metros, 0.2. ¿Cuál es nuestra incógnita? L. Ya lo podemos conocer. Entonces L va a ser a 0.2 entre seno de 38.7, cuyo valor nos da 0.32 metros. Lo queremos regresar a milímetros, lo multiplicamos por 1000 y son 320 milímetros. Entonces aquí es una estrategia la que se propone. No es un modelo matemático complejo, sino que se tenía que buscar una solución que fuera lo más sencilla posible, ¿sí? Pero, y no en un solo planteamiento, sino que vamos y vamos descubriendo información hasta llegar a la posibilidad de poderlo resolver, aprovechando la situación geométrica que ofrece este ejercicio, este problemita. Así es como se tenía que resolver. Y pues espero que esté plenamente entendido. Y si no, pues inmediatamente se sube a la plataforma, lo vuelven a leer de manera más pausada. Pueden buscar otra opción si gustan para una manera de probar si efectivamente lo que hicimos es correcto y cumple. O sea, siempre no nos quedemos con la duda. Eso es una recomendación pues muy importante. Bueno, entonces pasemos a otro ejercicio. Aquí hay otro que también vale la pena. Ya no lo pude pasar a la captura, pero bueno, a veces nos ayuda más hacerlo a mano porque le ponemos a veces más dibujos o algunas apreciaciones. Y así creo que a veces queda hasta más completo. Bueno, dice el siguiente problema. Aquí ya estamos hablando de dos
masas, dos cuerpos, que están unidos por este cable y pueden deslizarse por estas barras que son sin fricción. Se observa que aquí hay una fuerza P, una fuerza Q. Y dice el enunciado, los dos collarines A y B conectados con un alambre de 440 milímetros puede resbalar libremente sobre barras sin fricción. Si una fuerza Q de magnitud 450 newtons se aplica al collarín A, como se muestra, determinar. Entonces aquí ya vale, en Q vale 450 newtons. ¿Qué nos piden? La tensión en el alambre cuando C sea igual, esta cantidad sea igual a 80 milímetros en esa posición. Y inciso B, la magnitud correspondiente de esa fuerza P que se requiere para mantener el equilibrio del sistema. Entonces, estos dos collarines están equilibrados a través de esta cuerda. Entonces deben tener una posición de tal manera que ya no se muevan. ¿Por qué? Porque están sujetas a estas barras sin fricción. ¿Cómo resolver esto entonces? Pues también por partes. Bueno, entonces hay un equilibrio en este caso de todo el sistema. Tenemos datos. Aquí dibujamos los dos collarines, dándole ya la información que nos dieron. Nos dieron la información que Q es 450 newtons. Aquí nos preguntan cuánto debe ser la fuerza P para que esté en equilibrio. Bueno, datos entonces. La longitud de A hacia B nos dijeron que de A a B hay 440 milímetros. Que la fuerza que tenemos aquí es 450 newtons. Y para cuando esa C que ve aquí minúscula valga 80 milímetros, que es igual a 0.08 metros, es lo que tengo aquí, calcular en este caso la fuerza de tensión tiene que ser de aquí y en este caso. ¿Por qué? Porque esta se une a través de esta cuerda, están comunicadas a través de este cable. Entonces ese cable debe tener una fuerza capaz de tener a los dos collarines en estado de equilibrio. Bueno, en primer lugar, aquí no tenemos las coordenadas completas. Aquí tenemos en la figura original, nos dicen que esta altura entre donde está el punto de, digamos, el centro de masa de este collarín en la vertical es un dato B. Aquí nos dieron que hay 240 milímetros o 0.24 metros, 0.08 metros. Pero esta vez no nos los dieron. Pero sí me dijeron cuánto mide de longitud este cable. Y entonces, por allí está la solución desde el punto de vista geométrico. Entonces, el vector de posición es igual a 0.8 y aquí está, paralelo al eje X. B, aquí tenemos la vertical, en este caso, en lugar de Z es Y. Entonces, en la vertical, observamos que en este caso era B, aquí le puse H, pero es B, ¿sí? Esta de aquí. Y aquí menos 0.24, ¿de dónde está saliendo? De aquí. 0.24, para llegar aquí hasta este punto. ¿Sí? Bien. De tal manera que aquí tenemos esto, pues sería nuestro vector de posición. De tal manera que, y nos dijeron que la magnitud o la distancia que hay entre A a B, hay 440 milímetros, que es igual a 0.44 metros. Ahí es donde estamos aprovechando para poder calcular esta B. Aquí desafortunadamente puse es H, es B. ¿Sí? No sé si en el escaneo me falló
Bueno, pero esta es b cuadrada. ¿Para qué? Para que coincida con esta. Aclaro eso, ¿sí? Para que en cuanto lo revisen, acuérdense que esta es b cuadrada. Y es punto 24, que es este valor que tenemos aquí, los tres valores. Quiere decir entonces que todo esto que tengo aquí, si yo lo elevo al cuadrado, esta raíz desaparece. Entonces aquí ya elevamos al cuadrado todos estos términos al cuadrado. Hacemos las operaciones de suma o resta y pudimos obtener el valor de b. ¿Sí? Aunque aquí se puede observar que le cambié, pues de aquí es b, es la misma. O b es igual a h si lo queremos solventar de esa manera. Bueno, eso nos permitió entonces la geometría, que nos dieron un dato aquí, longitud del cable. Nos dieron dos datos, pero una de las coordenadas no. Pero bueno, esta estrategia nos sirvió para resolverlo de una manera muy sencilla. Bueno, entonces quiere decir que ya el vector AB, ya tenemos todas sus correspondientes coordenadas. Entonces, punto 08 en la dirección X. Punto 36, que es lo que obtuvimos de este cálculo. Ya está. Menos punto 24. ¿Por qué estamos dándole signo negativo a esto? Porque respecto a Z, este vector está actuando en sentido contrario, ¿sí? Tiende a irse hacia la parte posterior. Aquí el J, este vector tiene una componente hacia arriba, paralela al eje Y, por eso es positivo. Y este punto 08, ¿por qué es positivo? Porque este vector tiene una componente sobre X, que le llamamos positivo, que es porque está a la derecha. Esas son las razones de los signos, porque si no, pudiera haber la duda, ¿y por qué punto 24 es negativo? Por lo que acabo de explicar, que apunta hacia la parte negativa respecto del eje Z. Esto pues tendría que darnos otra vez punto 44 o 440 milímetros, porque era un dato que ya teníamos aquí. Se puede probar. Pero bueno, ¿qué necesitamos para poder convertir tensión de AB en fuerza? Ya tenemos sus componentes, o sea, su vector, pero ahora necesitamos el que me va a dar dirección. Pues es el vector unitario, que va de A hacia B. Si divido el punto 08 entre el punto 44, me va a dar este valor respecto de I. Dividir el punto 36 entre el punto 44 me da esto, dirección J. Dividir esto entre esto me da este dato. Y ya tenemos las componentes de ese vector unitario, que es el que le va a dar dirección al vector TAB para que se convierta en vector. Aquí lo vemos de una vez en el dibujo. Tensión de AB, dice la magnitud de tensión de AB es igual a la magnitud de la tensión de AB igual a la de BA. Es decir, sobre este cable hay una cantidad de tensión. No puede cambiar en algún lugar y por eso esta igualación. Y le podemos llamar T si queremos evitar de dónde a dónde. ¿Por qué? Porque si mi referencia es A, el vector va de salida. Si mi referencia es B, el vector debe estar saliendo así. Por eso aquí se aprecia pues el sentido, que es el mismo. ¿Pero por qué tienen sentidos contrarios? Porque tienen referencias diferentes, pero la misma cantidad de fuerza. Bueno, entonces ahí hay una apreciación más importante para que podamos trabajar de manera pues cómoda. Aquí ya T ya tiene flecha, significa que lo estamos convirtiendo en vector. Entonces sabemos que el vector unitario, por la magnitud de la fuerza que está soportando el cable, que es T, entonces dirección por magnitud del cable,
en dirección Y. Es decir, U de RAB por T me está dando el vector T en forma vectorial ya cartesiana. Como no conozco cuánto es la tensión, lo vamos indicando aquí. Punto 18, 18 T en dirección Y. Punto 81, 81 T en dirección J. Y menos punto 54, 54 T en K. Esto está quedando como... Bueno, entonces ya tenemos el vector T en forma vectorial cartesiana. Ahora, en esta parte, estamos en el collarín A. Aquí hay una fuerza Q que nos dieron de dato. Nos dijeron que vale 450 newtons. Quiere decir que a partir de este punto A está saliendo el vector tensión de AB y el vector peso. Son los dos. Correcto. Entonces, ¿qué nos dijeron? Que este bloque, este collarín debe estar en estado de equilibrio. Entonces, el bloque no se mueve en la dirección X y Z. Es decir, por ejemplo, este de aquí puede bajar, pero no puede moverse ni en el eje X ni en el eje Z que está aquí. Lo único que puede hacer es nada más deslizarse hacia arriba o hacia abajo. Por eso esta notación. ¿A qué nos lleva? Que la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. Que la suma de fuerzas en Z debe ser igual a 0. ¿Quién me queda nada más de incógnita? ¿O dónde hay libertad de moverse? Verticalmente, en el eje Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a menos 450 newtons. ¿Sí? Aquí se puede observar, quedó nada más en la dirección J. Entonces, eso me permite saber cuánto es la fuerza que hay en esa dirección. Por lo tanto, ¿eso qué me va a permitir? Aquí está. ¿Qué componente? Esto lo igualamos a 0. Esto lo igualamos a 0. Pero esta no lo igualamos a 0. ¿Sí? Entonces, 0.81 T es lo que tengo aquí. ¿Que está actuando para dónde? Hacia arriba. ¿Quién lo contrarresta? La fuerza Q. Y por eso en esas componentes nada más son las que estamos relacionando. Porque las otras dos dijimos que son igual a, están equilibradas las sumas de fuerzas. Y por ahí no podíamos conocer la fuerza de tensión. Bueno, una vez que ya tenemos esta precisión y hacemos operaciones, resulta que T es de 550 newtons. Esa es la tensión que hay a lo largo del cable. Entonces, tensión de AB, que es lo que tengo aquí, igual a la de BA, igual a T. Aquí está ya sus valores. Con eso, entonces, tenemos la respuesta de cuánto es la... Ahora nos piden, ¿y cuál es la fuerza que debo aplicarle al collarín B? ¿Sí? Una fuerza P de cuánto para que se mantenga en equilibrio ese collarín B. Bueno, aquí como teníamos más información, pues aquí es donde pudimos resolver y encontrar esa tensión. Como ya se dijo que tensión de AB es igual a tensión de BA, este dato ya lo tenemos. ¿Cuál nos falta? P, nada más. De todas maneras, le hacemos el diagrama. Aquí está. ¿Sobre qué eje se puede deslizar este collarín? Solamente sobre el eje X. Por lo tanto, vuelve a suceder lo que hicimos aquí en la parte del otro collarín BA. Entonces aquí la tensión de BA, esta, es igual a T. ¿Es igual a qué? 550 newtons. Esa es su magnitud. Ahora, el collarín se mueve solamente a lo largo del eje X. Entonces, suma de fuerzas en Y igual a 0, en Z igual a 0. Por lo tanto, suma de fuerzas en X.
tenemos P totalmente dirigido a la parte, hacia la parte positiva del eje X, signo positivo. Ahora, esta tensión de AB tiene una componente a lo largo del eje X, ¿sí? Pero esa componente, ¿quién es? En lugar de coseno, seno, es su relación, o sea, ¿cuánto mide? En dice que allí son 80 entre 440. Es decir, u 80, ¿por qué? Sobre el eje X. ¿Y cuánto mide esta? Digamos, esta es la hipotenusa que mide 440. De allí salió ese dato que tenemos aquí. Entonces, que lo estoy proyectando sobre el eje X. Esa de 440. Como debe estar en una situación de equilibrio, pues lo igualo a cero. De tal manera que P lo despejo porque es la que yo quiero conocer. Aquí. Y finalmente hacemos ya las operaciones y encontramos que la fuerza necesaria para que se mantenga en el equilibrio las dos, una fuerza de 100 a esa fuerza. Allí concluye entonces el problema, se contesta lo que se nos pide y entonces Q que no fuera 450. ¿Qué sucedería si le pongo 500? Empezar a bajar. ¿Sí? Eso sería si modifico la mínima cantidad de fuerza o máxima también, más bien sería la máxima, esta de 450. De lo contrario, se iría hacia abajo, manteniendo fijas las velocidades del collarín B. ¿Qué sucedería ahora? P resultó de 100. Si le diera, por ejemplo, 80, pues no va a poder mantener este collarín y se iría hacia abajo. Se rompería el equilibrio. Al darle 100, se mantiene. Si le doy 120 a P, ¿qué sucedería? Se rompe el equilibrio porque vencería al collarín A. Al tener mucha fuerza aquí, este collarín tiene que subir. Eso sería entonces la apreciación o qué pasaría si cambio alguna información. Entonces son digamos, las conclusiones que debemos hacer porque en el futuro ustedes van a tener que soportar algunas cargas y si provocamos un aumento de carga cuando está en una condición de equilibrio un cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Lo desequilibramos. Y puede ser una o falla o va a estar en una condición crítica de poderse caer. Entonces, para eso nos sirve este tipo de análisis que pues no sabemos cuándo ni dónde, pero se les puede presentar ya en una solución de algún problema ya de la ingeniería. Entonces, para eso nos sirve todos estos tipos de conocimientos. Tenemos ahora otro ejercicio, pues creo que de resorte no habíamos hablado. Pues aquí tenemos uno. Vemos que este bloque está sostenido pues por este sistema de apoyos que a través ¿cómo se llama? De los resortes. Por ejemplo, dice determinar el estiramiento de cada uno de los resortes para alcanzar el equilibrio del bloque de 2 kilogramos.
Los resortes que se muestran se encuentran en una posición de equilibrio. Aquí están sus correspondientes, digamos, su rigidez. 20 newtons por cada metro es 30 newtons por cada metro, este es más rígido, 40 newtons por cada metro, más rígido todavía. Entonces, son resortes con rigidez diferente. Pues aquí lo que podemos hacer es un diagramita como este. Como no tenemos ángulo, pero sí tenemos medidas. Aquí, por ejemplo, vemos que hay 3. Y le estamos poniendo aquí la relación, en lugar de ponerle teta, y luego aquí 4. Entonces aquí se le está poniendo la relación de pendiente, 3 vertical, 4 horizontal, y sabemos que el cuadrado de 4 y cuadrado de 9, raíz 5. Entonces la hipotenusa vale 5 y estos son los catetos. Entonces en lugar de decir seno, coseno del ángulo teta, le damos la relación. Por ejemplo, coseno, 4/5. Seno, 3/5. Tangente, 3/4. Entonces es lo que estamos aprovechando al no tener los ángulos. Eso nos permite entonces proyectar las fuerzas. Entonces suma de fuerzas en X va a ser igualados a 0. Por ejemplo, aquí en X tenemos estos dos, resorte y este resorte. Uno va a ser positivo, por ejemplo, el AB que proyecta sobre el eje aquí debe ser X. Bueno, pero es X y Y. Están, digamos, cambiados. Pero bueno. Entonces aquí vemos, en lugar de coseno, usamos la relación. ¿Sí? 4/5 quiere decir que estoy proyectando sobre este eje. ¿Quién? La fuerza que tengo aquí, AB. Ahora, como su componente de este vector apunta al revés que tiene signo negativo. -3, aquí, aquí sería 3 y 3, ¿verdad? 3 y 3 sería 9 y 9, ¿no? Sería la suma de los dos, sería entonces sería de 18, es lo que tenemos aquí, respecto a la fuerza del resorte AC. De tal manera que esto lo igualamos a 0, hacemos las operaciones, dejamos AB en función de AC. Como tenemos dos variables, nos vamos a la otra dirección. Suma de fuerzas en Y. Lo mismo que aquí arriba, pero ahora ya tomándolas verticales. 3 y el 3 aquí. Aquí está 3 y 3 por las hipotenusas. Sería en lugar de decir seno del ángulo tal. Bueno, observamos que este apunta hacia arriba, tiene una cantidad, este también. Se le está dando signo positivo lo que apunta hacia arriba. Lo que apunta hacia abajo, negativo. Nos dijeron que vale 2 kilogramos de masa por 981, 1962, signo negativo. Dejamos, o sea, simplificamos y dejamos una en función de la otra, es lo que se está haciendo aquí. Y ya tenemos aquí este valor. Finalmente aquí está quedando todo esto en función de AC nuevamente. Podemos ir entonces reemplazando y reemplazar un FAC, por ejemplo, el que teníamos aquí. ¿Sí? Aquí está 0.88 más que por ahí aparece. Aquí está FAC. En fin, hacemos el reemplazo y vamos simplificando hasta que aquí ya pudimos encontrar que FAC es de 15.856 newtons. Y como ya tenemos aquí una ecuación que relaciona las dos,
reemplazamos este valor para encontrar a B y ya tenemos las dos fuerzas que están sucediendo a lo largo de AB y AC. Aquí está B y AC, lo que está soportando cada resorte. Lo que implica entonces, ya tenemos la fuerza que está soportando cada resorte. Implica pues que hay un estiramiento en cada uno de ellos. Como nos dijeron que la cantidad de coeficiente de rigidez es lo que nos dieron de dato aquí. Pero ¿qué es entonces? Fuerza es igual a K, o sea, coeficiente de rigidez por alargamiento. En este caso es el alargamiento. Como ya tengo la fuerza y la rigidez de cada resorte, puedo calcular la longitud que está sufriendo cada resorte. Eso es lo que se está aplicando en la última ecuación que estamos viendo, una vez que ya conozco las fuerzas que hay en cada uno de ellos. Entonces, si me interesa del cable AC, tenemos una fuerza de 15 puntos, esta de aquí, entre su rigidez, que nos dijeron que es de 20 newtons por cada metro. De tal manera que el resorte AC se está estirando 0.7928 metros. Analizamos el otro alambre. Aquí tenemos la fuerza que está soportando, que está aquí, y entre su rigidez. De tal manera que aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tiene que está alargándose esta cantidad dada en metros. Con ello, entonces, estamos respondiendo lo que aquí nos preguntaban. Los resortes se encuentran en posición de equilibrio, o sea, determinar el estiramiento. ¿Cuánto se alargó este? ¿Cuánto se alargó este? Es lo último que tenemos aquí en esta parte. Con esto contestamos lo que se nos pregunta. Pues vean cómo los resortes actúan. Bien. Tenemos otro ejercicio, como les decía, es tener ahora sí, un criterio para plantearlo, que sea el correcto, basado en la cuestión física. Entonces allí, por ejemplo, combinado con otros elementos de apoyo. Por ejemplo, aquí observamos que hay un plano inclinado y aquí hay otro, que hace que esta esfera no se mueva en esta dirección ni en esta. Pero ahora, no todo el peso de la esfera está soportado en los dos planos, sino aquí hay un resorte que está contribuyendo. Y dice entonces el enunciado que la esfera tiene una masa de 25 kilogramos. Está apoyado pues sobre los planos inclinados lisos, A y B, y unido a un resorte. Si la longitud libre del resorte es L0 igual a 200 milímetros, determinar las reacciones normales de los planos que actúan sobre la esfera. Esto sería 200 milímetros mide el resorte antes de que se le aplique una carga, es decir, su longitud libre. Y lo que se está registrando cuando ya se aplicó esta carga, resulta que manifestó 500 milímetros, se alargó. Y luego nos dan como dato que tiene una rigidez este resorte, su K, 600 newtons por cada metro. Bueno, esa es toda la información que nos dan.
Entonces esa esfera está soportada por 3 apoyos, los 2 planos y el resorte que está contribuyendo. Entonces nos interesa cuánto está soportando A y cuánto B. Y también podemos calcular cuánto de fuerza está aportando el resorte. Bueno, una técnica pues es hacer llegar a un punto común. Es decir, aquí son vectores que se concentran aquí, concurrentes, cuando vimos tipos de vectores. Este pasa y sale de aquí, está levantando, este es del resorte. Fs lo estamos denotando. El peso W pasa donde se supone que se concentra su masa. Y luego, este plano está ayudando a levantar esta esfera actuando en este sentido. No puede actuar al revés, porque si fuera al revés, esta esfera rodaría en ese sentido. Este otro plano es otro apoyo, es un puntito que está tocando la esfera. ¿Cómo? En este sentido. Igual, si no existiera este plano, esta esfera sería en este sentido. Bueno, entonces ahí tenemos ya interpretadas el cómo actúan las reacciones en de los planos, del resorte y el W. Lo llevamos para facilitar su cálculo, así como está, no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque tenemos que dejarlo bien referenciado a un sistema coordenado. Bueno, tracemos a partir de este punto O, que aquí pasa el eje X, aquí pasa el eje Y, aquí está. Observamos que su sentido de este vector NA llega a este punto, al O. Igual este llega al punto O. Pues aquí ya deducimos, hay una deducción de ángulos, ¿verdad? Aquí hay 50, aquí sería entonces digamos, aquí habría un ángulo digamos, de 90 grados respecto de la vertical. ¿Sí? Entonces aquí hay ángulos complementarios. Y entonces aquí, respecto de esta NA, su ángulo respecto del eje X sería 40 grados. ¿Sí? Es decir, aquí hay 50. Para llegar aquí a esta línea, ¿cuánto hace falta? 40, es lo que tengo aquí. Bien. Luego, igual NB, aquí tenemos respecto del plano aquí hay 40 grados. Igual en este caso hay un ángulo complementario que es de 50. Es decir, trazando estos dos, esto como paralelo a este. Entonces aquí hay, digamos, 50 grados, el complemento va a ser 50 grados. ¿Por qué? Porque esta línea con esta están formando 90 grados. Entonces aquí hay 40, aquí para acá hay 50, que es lo que tenemos aquí. Ahora sí, tenemos los ángulos, tenemos que salen todas las fuerzas de un punto, Fs que apunta hacia arriba, peso vertical hacia abajo. Ese es mi diagrama ya llevado a un sistema coordenado. Y aquí pues ya lo demás es muy sencillo. La masa, que es de 25 kilogramos, de tal manera que el peso va a ser 25 por 981, 245.25 newtons. El resorte tiene una constante de 600 newtons por cada metro. Longitud inicial antes de que no tenga carga, 0.2. Longitud cuando ya tiene la carga, 0.5. Se alargó 200.3 de metros, la diferencia de los dos. Nos vamos ahora ya al análisis y suma de fuerza en X indicamos que a la derecha sean positivos. Tenemos NA, lo estoy proyectando sobre el eje, que sería
coseno de 40 grados. NB apunta hacia la parte negativa respecto de X. Entonces NB, signo negativo, coseno de 50 grados, porque lo estoy proyectando para allá. Condición de equilibrio. El sistema no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda. Igual a 0. Aquí tenemos entonces una ecuación que la podemos llamar 1. Hacemos operaciones y ya quedó un poquito más simplificado. Esto es lo mismo. De tal manera que ya estando un poco simplificado, podemos despejar, por ejemplo, Na. Esto pasará a positivo, esto pasará dividiendo, y NB queda de este lado derecho. Hacemos esta operación y punto 909 NB. Quiere decir que Na es igual a punto 909 NB, es decir, menor que NB, este es Na. Seguimos, hasta allí pudimos llegar. Nos vamos a la otra dirección. Suma de fuerzas en Y, pues sería Na, ahora va a ser seno de 40 grados. Cambio nada más la función. El otro también apunta hacia arriba. NB es seno de 50. Más Fs, que es el resorte que está ayudando a levantar la esfera. Y menos el peso del cuerpo. Muy bien. Entonces esto es igual a 0. Aquí este no es 0,2. Es la ecuación 2. Allí me faltó cerrarlo. Entonces lo igualamos a 0. Hacemos operaciones. Na es este factor. Bueno. Na ya nos quedó despejado aquí. Aquí está. Es punto 909 de NB. La Na. Seno de 40. Es punto 6427. Más NB. Seno de 50 por NB es este valor. Fs es igual a menos Kx. ¿Sí? Fuerza debido al resorte es Kx. Pero como va hacia arriba, estamos diciendo que es... bueno, estos apuntan hacia arriba, estos apuntan al revés. Bueno, no, aquí tengo un error de signo, por favor. Porque también apunta hacia arriba. Aquí ya no me di cuenta de este signo. Aquí sí ya se corrigió. Bien. Este es el único que es negativo, que apunta hacia abajo. Bien. Entonces ya tenemos los valores aquí, pues ya haciendo estas operaciones, ya se redujo a esto. Este es igual. Aquí sería 600 newtons por cada metro. ¿Cuánto se está deformando el resorte? Originalmente eran 0.2. Perdón, punto 2, está estirando, y entonces estiró ¿cuánto? La diferencia de estos dos. Lo que había dicho hace un momento, que era 0.3 de metro. Bueno, pero aquí está indicado longitud final, longitud inicial menos la longitud inicial, o esto le podemos llamar delta X, la diferencia de longitud. Bien. El peso, que es lo que ya debemos calcular. Entonces aquí ya tenemos todos de manera numérica. Nada más la única incógnita, ¿quién es? NB. Aquí ya corrigiendo el signo, etcétera. Aquí va bien. Hasta que ya podemos conocer NB. Ahora sí. NB nos dio 50.15. Y al calcular NB, pues ya tengo también NA. ¿Por qué? Porque ya lo tengo aquí, una en función de la otra. Cuando ya tengo el valor de una, conozco también el valor de la otra. Entonces Na, ¿de dónde nos quedó? Aquí, Na es igual a 0.909 de NB. Lo reemplazamos, NB,
Y resulta que NA tiene 45.58 newtons. Concluye allí el problema, que era lo que nos estaban pidiendo. Y bueno, creo que ya sea hasta ahí. La longitud del resorte, pues ya era un dato que nos daban. Bueno, podemos ahora entonces concluir. ¿Quién está soportando más carga? En este caso, NA nos quedó de... Aquí, NA tiene 45 newtons. NB tiene 50. Veamos si es lógico ese resultado. Aquí 45, aquí 50. ¿Qué significa? ¿Por qué probar si efectivamente es cierto? ¿Qué sucede, por ejemplo, si este plano lo hago que se acueste un poquito más, que tenga un ángulo menor de 40? Lo que hace es que cada vez está soportando más carga. Si en lugar de tenerlo a 50, lo muevo 60, 70 grados, está dejando de soportar carga. Y se lo estaría transfiriendo ¿a quién? Al plano B. Contribuiría, pero en cantidad menor que la que estamos calculando. Entonces quiere decir que entre menos ángulo en el respecto de la vertical tengamos, es decir, entre más horizontal esté este plano, debe soportar más carga. Y entre más vertical esté este plano, va a soportar menos. Volviendo otra vez al resultado numérico. Aquí nos dio aproximadamente, ¿qué? 45 newtons. Tiene un ángulo mayor con respecto a la horizontal. ¿Sí? O sea, NA nos dio 45. Mientras que NB, que está más inclinadito, soportó más carga, 50.15. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender al final. ¿A qué llegué? ¿Y cómo puedo probar o justificar que efectivamente estoy en lo correcto? Entonces nos vamos a ciertas condiciones físicas que son pues prácticamente obvias, ¿no? Que en un laboratorio pues, sería lo de menos probar es decir, si por ejemplo la esfera estuviera sola, entre menos ángulo tenga este plano, cada vez está soportando más a la esfera. Cuando estuviera en 0 grados, ¿qué va a suceder? Que la esfera está soportada totalmente por este plano. Esas son las deducciones que podemos hacer sin necesidad de llegar a hacer un cálculo muy riguroso. Bueno, esto es entonces el mensaje que quería dar a través de estos ejercicios, que muy importante cómo plantearlo, muy importante resolver sus ecuaciones, que estén con sus signos correspondientes y que sea lo más claro posible sin un exceso de datos. Aquí quizá lo hice un poco amplio para que se vea de dónde va saliendo y no surgieran muchas dudas. Entonces, si lo leen paso a paso, inmediatamente encuentran, si hubiera alguna duda, al volverlo a repasar, encontramos mucho más claridad en cómo se resolvió. Y eso les refuerza mucho para poder resolver cualquier problema que se les presente. Con este material, entonces, concluyo y pues vamos a, lo que les comentaba, ya estamos próximos a hacer una evaluación, pero no vamos a correr mucha prisa. Lo que más ahorita sí voy a enviarles es ya algunas tareas para que vayan trabajando y
pues vayamos avanzando, generando evidencias que estamos dejando las tareas, ustedes las están respondiendo de manera satisfactoria y a través de estos medios pues tener esa retroalimentación. Por el día de hoy, si no hubiera algún comentario, algo que ustedes quieran tratar conmigo, pues podemos dar por concluida la clase. Y si hubiera también algún comentario, con toda la confianza, jóvenes, hasta donde podamos informarles, estamos en la mejor de la disposición. Si no hay más, entonces, pues vamos a concluir ya la grabación para que a partir de aquí se les va entonces a enviar a la plataforma. Entonces busquen siempre la información, en este caso el capítulo 2 estamos todavía. Bien, vamos entonces, detenemos la grabación.